Ser verdugo en la Edad Media no era, ni por asomo, la clase de profesión que un joven ambicioso pondría en su lista de aspiraciones, justo entre caballero de brillante armadura y rico mercader de especias. Mientras la nobleza se dedicaba a organizar justas y los poetas componían odas al amor cortés, el verdugo representaba la otra cara de la moneda medieval, la cruda, sucia y sangrienta realidad que sostenía aquel orden social. Era el hombre en las sombras, la figura encapuchada o a cara descubierta que todos reconocían al instante, provocando una incómoda mezcla de pavor, desdén y un profundo, inconfesable alivio por no estar en su lugar ni, peor aún, en el del condenado. Pero, ¿qué hacía de este oficio una existencia tan rematadamente miserable? Abróchate el cinturón y prepárate para un viaje a un mundo donde las hachas raramente estaban afiladas, las multitudes eran un jurado impredecible y el hedor a miedo y muerte se impregnaba en la ropa y en el alma, un olor que ninguna pócima de hierbas aromáticas podía disimular. Para entender la figura del verdugo, primero hay que sumergirse en el charco de barro que era la justicia medieval. Este extenso periodo, que se extiende a grandes rasgos del siglo V al XV, no destacaba precisamente por sus garantías procesales o su defensa de los derechos humanos. La justicia no era ciega, de hecho, tenía una vista agudísima para distinguir entre un noble y un campesino. Era un sistema punitivo, diseñado no tanto para rehabilitar como para aterrorizar. El concepto de castigo ejemplar era el pilar fundamental, la pena debía ser tan espantosa que sirviera de lección para cualquiera que considerase seguir los pasos del criminal. Si te pillaban robando una simple hogaza de pan, podías despedirte de tu mano en un abrir y cerrar de ojos. Si osabas insultar a un varón, tu cabeza podía acabar siendo el nuevo adorno de una pica en la muralla, para deleite de los cuervos. En este teatro del horror, los verdugos eran los actores principales, los encargados de materializar las sentencias. Su trabajo no era un simple empleo, sino una especie de vocación maldita que nadie en su sano juicio desearía, pero que el sistema necesitaba desesperadamente para funcionar. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Imagina esa rutina diaria. Despertar no con el canto de los pájaros, sino con la certeza de que tu jornada laboral incluiría, en el mejor de los escenarios, marcar a un blasfemo con un hierro al rojo vivo y, en el peor, desmembrar, decapitar o colgar a una o varias personas. Aquí no valían excusas como hoy tengo migraña o no me siento creativamente alineado con la horca. El verdugo debía estar siempre a punto, sin importar si caía una helada o un sol abrasador. Hacha en ristre, listo para cumplir. Y la tarea en sí misma era una proeza física de una brutalidad inimaginable. Olvida esas escenas de Hollywood donde la cabeza del condenado rueda limpiamente con un silbido elegante. La realidad era mucho más torpe y sangrienta. Las herramientas de trabajo, como hachas o espadas de ejecución, a menudo estaban en un estado lamentable. ¿Qué ayuntamiento o señor feudal iba a invertir una suma considerable en mantener afiladas las armas de un paria social? El resultado era que un solo golpe rara vez era suficiente. Existen crónicas que narran el espantoso espectáculo de verdugos inexpertos o mal equipados necesitando 2, 3, 5 o más intentos para separar la cabeza del tronco. Cada golpe fallido era un aumento exponencial del tormento del reo, que se retorcía y gritaba en el cadalso, y un catalizador para la furia de la multitud. El público no había ido a ver una carnicería inepta, querían un espectáculo rápido y eficaz. Un verdugo torpe era abucheado, insultado y, en ocasiones, atacado. El pobre ejecutor, sudando a mares bajo su capucha, probablemente maldecía su suerte mientras intentaba corregir su desastroso error. Un caso tristemente célebre es el de la ejecución de Margaret Pole, condesa de Salisbury, en 1541. Aunque técnicamente es del Renacimiento temprano, ilustra perfectamente una práctica heredada de la Edad Media. El verdugo asignado era un joven inexperto que, según los testigos, necesitó hasta 11 golpes para decapitar a la anciana noble. Imagina el terror, el caos y la presión de esa escena. 11 intentos, con la víctima sufriendo y la audiencia pasando del morbo al horror y de ahí a la ira. Cada hachazo fallido no solo era una tortura para el condenado, sino que dejaba al verdugo en una posición de extrema vulnerabilidad. Pero el repertorio del verdugo iba mucho más allá de la decapitación. Debía dominar un amplio abanico de métodos, cada cual más horripilante. La horca, por ejemplo, no era el método humanitario que concebimos hoy. En la Edad Media, no siempre se utilizaba la técnica de la caída larga para romper el cuello de forma instantánea.
Con mucha frecuencia, la muerte sobrevenía por una lenta y agónica asfixia que podía prolongarse durante varios minutos de convulsiones y sufrimiento. El verdugo tenía que estar allí, controlando el proceso, a veces incluso tirando de las piernas del colgado para acelerar el fin, todo ello mientras la multitud observaba y emitía su veredicto con aplausos o con una lluvia de piedras y basura. Y los imprevistos estaban a la orden del día, una cuerda que se rompía por estar podrida, un nudo mal hecho que se deshacía. El verdugo debía entonces improvisar una solución en medio del caos, con el condenado medio muerto a sus pies y la turba enfurecida. Y por si ejecutar no fuera suficiente, en la mayoría de los lugares, el verdugo era también el torturador oficial. Era el experto encargado de manejar una aterradora colección de instrumentos diseñados para infligir el máximo dolor posible. El potro, que estiraba las extremidades hasta dislocar las articulaciones y desgarrar los músculos. La bota malaya, que trituraba el pie y la parte inferior de la pierna. El garrote vil, un collar de hierro que se apretaba con un tornillo, estrangulando a la víctima o rompiéndole el cuello. Cada uno de estos artefactos requería no solo una fuerza física considerable para ser operado, sino una fortaleza mental de acero para soportar los gritos, las súplicas y la visión del cuerpo humano siendo destrozado. No era, desde luego, un trabajo para personas sensibles o con un estómago delicado. Era un oficio que garantizaba pesadillas y noches en vela, un descenso diario a los rincones más oscuros de la crueldad humana. Este constante contacto con la violencia y el sufrimiento físico era solo el principio del calvario del verdugo. Porque si el trabajo era horrible, las consecuencias sociales eran aún peores, convirtiéndolo en un muerto en vida, un espectro temido y repudiado por la misma sociedad a la que servía. Si el tormento físico y mental del trabajo en el cadalso era un infierno, el día a día fuera de él era una especie de purgatorio perpetuo. El verdadero castigo del verdugo no era el acto de ejecutar, sino las consecuencias de haberlo hecho. El problema fundamental era la abrumadora exclusión social que sufría. No era un simple caso de impopularidad, era una marginación sistemática, casi una excomunión cívica que convierte el ostracismo moderno en una mera anécdota. Los verdugos eran considerados parias, intocables, hombres manchados por su oficio de una manera tan profunda que la sociedad creía que su impureza era contagiosa. Esta segregación era, en primer lugar, física. Rara vez se les permitía vivir dentro de las murallas de la ciudad, junto a los ciudadanos decentes. Sus hogares eran casuchas aisladas en los arrabales, a menudo cerca del patíbulo, del cementerio de los no consagrados o del vertedero. Esta distancia geográfica era un símbolo poderoso, la sociedad los necesitaba, pero no los quería cerca. No querían que su presencia contaminara la vida cotidiana. Compartir el pozo del barrio con el hombre que se ganaba la vida derramando sangre era impensable para el vecino más piadoso. Su sola presencia en el mercado podía hacer que la gente se apartara, que las conversaciones se silenciaran y que las miradas se volvieran hostiles o temerosas. En muchas partes de Europa, se les aplicaba el estatus legal de infamia. No era solo una opinión popular, era una categoría jurídica que los agrupaba con prostitutas, actores, juglares y otros oficios considerados deshonrosos. Ser infame significaba la pérdida de ciertos derechos civiles, no podían testificar en un juicio, ocupar un cargo público ni, en muchos casos, unirse a un gremio respetable. La exclusión se extendía al ámbito espiritual, algo de vital importancia en una sociedad tan devota como la medieval. Se les consideraba espiritualmente impuros, como si la muerte que dispensaban dejara una mancha indeleble en su alma que ni el agua bendita podía limpiar. En regiones de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, tenían prohibida la entrada a las iglesias principales y, si se les permitía asistir a misa, debían hacerlo desde un rincón apartado, sin mezclarse con la congregación. No podían recibir la comunión de manos del sacerdote, quien a menudo dejaba la hostia en un banco para que el verdugo la recogiera. Ser enterrado en suelo sagrado era un privilegio que a menudo se les negaba, condenando sus restos a la misma tierra no consagrada que la de sus víctimas. Este estigma no era personal, era una maldición hereditaria. La mancha del verdugo salpicaba a toda su familia. Su esposa era la verduga, y sus hijos cargaban con el apellido como si fuera una condena. Las puertas de la sociedad se les cerraban herméticamente. Imagina a un joven intentando cortejar a la hija de un artesano. La carta de presentación era una sentencia: hola, soy el hijo del tipo que la semana pasada le arrancó las uñas a un ladrón y luego lo colgó.
El matrimonio fuera de su propio círculo era prácticamente imposible, lo que obligaba a las familias de verdugos a casarse entre sí durante generaciones, creando auténticas dinastías de marginados. Uno podría pensar que un trabajo tan esencial, tan desagradable y con un coste social tan elevado, al menos estaría bien remunerado. Nada más lejos de la realidad. Salvo contadas excepciones, como los verdugos al servicio de un rey o de una gran metrópoli, el salario era irrisorio. A menudo, el pago oficial apenas daba para subsistir, lo que obligaba a los verdugos a depender de una serie de ingresos extra tan macabros como su propio oficio. La fuente más común eran las propinas del condenado o de su familia. Sí, has leído bien. Era una práctica habitual sobornar al verdugo para que hiciera su trabajo bien, es decir, para que afilara el hacha, atara bien el nudo o usara una espada en lugar de un hacha para asegurar un golpe limpio y rápido. Era la mercantilización de la misericordia. Si la familia tenía dinero, podía comprarle a su ser querido unos segundos menos de agonía. Pero si el condenado era pobre y no tenía a nadie que pagara por él, el verdugo no tenía ningún incentivo para esmerarse. Podía terminar su jornada laboral cubierto de sangre, con las manos vacías y la certeza de haber infligido un sufrimiento innecesario. Otra ventaja del puesto era el derecho a quedarse con las pertenencias del ejecutado, principalmente su ropa y cualquier objeto de poco valor que llevara encima. Sin embargo, considerando que la mayoría de los condenados eran pobres, esto solía significar heredar poco más que un montón de harapos sucios y malolientes. Mucho más lucrativo, aunque infinitamente más siniestro, era el mercado de partes del cuerpo. En la supersticiosa mentalidad medieval, se creía que los restos de un ejecutado poseían poderosas propiedades mágicas y medicinales. La mano de la gloria, una mano cortada y disecada de un ahorcado, era un talismán codiciado por los ladrones, pues se creía que podía abrir cualquier cerradura y dejar dormidos a los habitantes de una casa. La grasa humana se usaba para ungüentos, y la sangre era un remedio popular contra la epilepsia y otras enfermedades. El verdugo, como proveedor oficial de cadáveres frescos, tenía el monopolio de este comercio. Podía vender pequeños frascos de sangre, mechones de pelo, dientes o dedos a los más crédulos. Pero incluso este ingreso extra tenía un coste. El acto de desmembrar y vender los restos de la persona que acababas de matar no hacía más que reforzar la percepción pública de que los verdugos eran seres desalmados y profanadores, más cercanos a los demonios que a los hombres. Debido a que las ejecuciones no siempre eran frecuentes y el pago era miserable, el verdugo necesitaba buscar otras fuentes de ingresos. Pero su estigma social limitaba drásticamente sus opciones. Nadie lo contrataría como carpintero o panadero. Por ello, se veía forzado a aceptar los únicos trabajos que la sociedad consideraba tan sucios como el suyo: matarife en el matadero, desollador de animales, encargado de los caballos y perros muertos o enfermos, limpiador de letrinas, o encargado de recoger la basura y los cadáveres de animales de las calles. Estos trabajos no solo eran agotadores y malolientes, sino que creaban un círculo vicioso. Al realizar estas tareas, reforzaba ante la sociedad su imagen de hombre impuro, asociado a la suciedad, la podredumbre y la muerte, tanto humana como animal. Su vida era un ciclo de marginación, donde cada intento por sobrevivir solo servía para hundirlo más en el fango social que el destino le había asignado. Más allá del aislamiento social y la miseria económica, existía una carga quizás aún más pesada: el insoportable peso psicológico del oficio. El verdugo era un hombre en constante conflicto consigo mismo, un engranaje humano en una maquinaria de justicia que, con demasiada frecuencia, no era justa en absoluto. Imagina la tortura mental de tener que ejecutar a alguien que conoces de vista, un vecino del arrabal, o peor aún, a alguien cuya inocencia es un secreto a voces en el pueblo. En la Edad Media, las acusaciones de brujería, herejía o traición podían nacer de una simple disputa por tierras, de la envidia de un vecino o de la necesidad de un noble de eliminar a un rival político. El sistema judicial era propenso a los errores, la corrupción y la histeria colectiva. Pero el verdugo no tenía el lujo de objetar. No podía levantarse y decir: disculpen, pero creo que este hombre es inocente. Su función era obedecer ciegamente la sentencia dictada por un tribunal, ya fuera eclesiástico o señorial. Era la mano ejecutora, el punto final de la cadena de mando, y no tenía derecho a cuestionar la orden. Debía cumplir, sin importar si el condenado frente a él era un asesino despiadado o una pobre muchacha acusada de haber agriado la leche de una vaca con una mirada. Esta disonancia cognitiva, ser el instrumento de una injusticia flagrante,
Era una fuente de profundo tormento. ¿Cómo se sobrevive a eso? Los relatos históricos sugieren diversos mecanismos de afrontamiento, ninguno de ellos saludable. El más común era el alcohol. Muchos verdugos se emborrachaban antes de una ejecución, buscando en el vino o la cerveza el coraje o el estupor necesarios para llevar a cabo su tarea. No existían los terapeutas medievales a los que confiarles el trauma. Su único confesor era el fondo de una jarra. Otros desarrollaban rituales privados para aliviar su conciencia. Hay indicios de que algunos rezaban en secreto por el alma de sus víctimas, pidiéndoles perdón en silencio justo antes de asestar el golpe mortal, un pequeño acto de humanidad en medio de la barbarie. Pero estos gestos eran insuficientes para calmar el alma de un hombre cuyo trabajo consistía en destruir vidas. Este constante enfrentamiento con la muerte, el miedo y la culpa dejaba cicatrices invisibles, lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, ansiedad crónica o depresión severa. A esta carga interna se sumaba la presión externa de la multitud. Las ejecuciones no eran actos solemnes y privados, eran espectáculos públicos, el equivalente medieval a un evento deportivo de gran expectación. Eran una mezcla de circo macabro, advertencia pública y catarsis social. La plaza del pueblo se abarrotaba de gente de todas las clases sociales, campesinos, artesanos, mercaderes e incluso nobles que observaban desde sus balcones. Y esta audiencia no era pasiva. Gritaban, abucheaban, animaban, lanzaban frutas podridas, verduras o piedras. El verdugo estaba en el centro de este escenario, bajo el escrutinio de cientos de ojos críticos. La presión para actuar bien era inmensa. Un solo error, un golpe fallido, una cuerda que se rompía, no solo prolongaba la agonía del reo, sino que podía encender la chispa de la ira popular y dirigirla directamente hacia él. El público quería un espectáculo eficiente, no una carnicería torpe. Si el verdugo era percibido como incompetente o innecesariamente cruel, una línea muy fina en la época, la turba podía volverse en su contra en un instante. Existen casos documentados de verdugos que fueron atacados, apaleados e incluso linchados por una multitud enfurecida tras una ejecución fallida. Imagina el terror, no solo tienes que matar a un hombre frente a todos, sino que si lo haces mal, esa misma gente podría matarte a ti. El verdugo no solo era el ejecutor, siempre era, potencialmente, la siguiente víctima. Entonces, ¿cómo llegaba alguien a desempeñar un papel tan detestado? Nadie se levantaba una mañana y decidía, quiero ser verdugo. La inmensa mayoría de las veces, no era una elección. El método más común de reclutamiento era la herencia. El oficio pasaba de padres a hijos como una enfermedad hereditaria, una maldición familiar. Si tu padre era verdugo, el estigma social te cerraba casi todas las demás puertas, y tu destino más probable era seguir sus sangrientos pasos, te gustara o no. Aprendías el arte desde niño, viendo a tu padre trabajar, quizás ayudando a limpiar las herramientas o a preparar el cadalso. Era un legado de sangre y vergüenza del que era casi imposible escapar. La otra vía principal de acceso al oficio era aún más irónica y cruel. A menudo, se seleccionaba al verdugo de entre las filas de los propios criminales. A un hombre condenado a muerte se le podía ofrecer un trato diabólico, su vida a cambio de que se convirtiera en el nuevo verdugo de la ciudad. Era una elección entre una muerte rápida en el patíbulo y una muerte lenta en vida. La ironía era brutal, en un momento estabas a punto de perder la cabeza, y al siguiente, eras el encargado de cortárselas a otros. Pero esta supuesta segunda oportunidad no era un acto de misericordia. Era un castigo disfrazado de empleo. El nuevo verdugo no solo heredaba las hachas y las cuerdas, sino también el estigma, el aislamiento, los riesgos y la miseria que conllevaba el puesto. Escapaba de la muerte, pero era condenado a una vida de paria, odiado y temido por la misma sociedad que le había perdonado la vida. Finalmente, estaban los riesgos laborales puramente físicos, más allá de la violencia de la multitud. La higiene era un concepto inexistente. El verdugo trabajaba sin guantes, sin desinfectantes, en contacto directo y constante con sangre, fluidos corporales y cuerpos que a menudo portaban enfermedades. Un simple corte con su propia hacha o un cuchillo podía infectarse y convertirse en una sentencia de muerte por gangrena o septicemia. Además, su posición era precaria ante el poder. Un error en la ejecución de una persona importante, o simplemente caer en desgracia con el señor feudal o el rey, podía costarle el puesto y la vida.
No era raro que un verdugo se convirtiera en el chivo expiatorio perfecto. La historia está salpicada de relatos de verdugos que terminaron sus días en el mismo cadalso que ellos habían mantenido, a veces ejecutados con sus propias herramientas como máxima humillación. Era el recordatorio final de que, en la jerarquía del poder, el verdugo siempre estaba en el fondo, tan desechable como las víctimas que enviaba al otro mundo. Si la vida social y psicológica del verdugo era un campo de minas, su entorno de trabajo literal no era mucho mejor. Su equipo, lejos de ser el instrumental de precisión que uno podría imaginar, solía ser de una calidad pésima y un mantenimiento deficiente. Nadie quería gastar dinero en las herramientas del hombre más odiado de la ciudad. Las hachas, a menudo pesadas y mal equilibradas, estaban melladas y desafiladas, pareciéndose más a un hacha de leñador que a un instrumento para una tarea tan delicada. Esto convertía cada decapitación en una lotería sangrienta. En contraste, la espada de ejecución, utilizada a veces para la nobleza como un signo de estatus incluso en la muerte, era un arma más limpia, pero requería una habilidad y precisión inmensas que pocos verdugos poseían. Un error con la espada no solo era humillante, sino que podía causar heridas horribles sin ser mortal. El verdugo era, en esencia, un artesano sin el apoyo de un gremio ni los recursos para la excelencia. Con frecuencia, era él mismo quien debía encargarse del mantenimiento de su siniestro arsenal. Imagínalo en su cobertizo aislado, tratando de afilar una pesada hacha con una piedra de amolar rudimentaria, o reparando la madera del cadalso que amenazaba con derrumbarse. Tenía que fabricar sus propias cuerdas o, al menos, asegurarse de que no estuvieran podridas, probando los nudos una y otra vez. Cada tarea de mantenimiento era una capa adicional de estrés, la conciencia de que un fallo en su equipo se traduciría directamente en un fallo catastrófico frente a una multitud hostil. No había un servicio técnico al que llamar si la cuerda se rompía o el hacha se atascaba en el tajo. El verdugo estaba solo con sus herramientas defectuosas y las terribles consecuencias de su posible fallo. ¿Y cómo se aprendía un oficio tan complejo y terrible? No existía una real academia de verdugos con cursos y certificados. El aprendizaje era un proceso informal, brutal y totalmente práctico, basado en el modelo de maestro y aprendiz. Generalmente, el maestro era el padre del aprendiz, quien comenzaba su carrera desde muy joven. Sus primeras tareas eran las más desagradables y menores: limpiar la sangre y los despojos del patíbulo, transportar las herramientas, sujetar a los condenados durante una tortura, o ayudar a deshacerse de los cuerpos. Era una desensibilización gradual a la violencia extrema. Para practicar los movimientos de la ejecución, el aspirante a verdugo no tenía maniquíes. Se entrenaba con troncos de madera o, de forma más siniestra, con cadáveres de animales, aprendiendo a calcular la fuerza y el ángulo del golpe. El objetivo era perfeccionar un movimiento limpio y certero, pero la transición de un cerdo muerto a un ser humano vivo y suplicante era un abismo psicológico. A pesar de la brutalidad, un verdugo competente necesitaba tener un conocimiento, aunque fuera rudimentario, de la anatomía humana. No se trataba solo de fuerza bruta. Para lograr una decapitación limpia, era crucial saber exactamente dónde golpear, en el espacio entre las vértebras cervicales. Un golpe demasiado alto impactaría contra el cráneo, demasiado bajo, contra los hombros. Este conocimiento no se adquiría en libros, sino a través de la experiencia macabra y la observación. Los verdugos más experimentados y respetados, si es que esa palabra puede usarse, eran aquellos que podían realizar su trabajo con un solo golpe rápido y eficaz. Esta destreza, aunque terrorífica, les ganaba una especie de reputación por su profesionalidad, lo que podía traducirse en menos abucheos y, quizás, mejores propinas. Pero estos maestros de la muerte eran la excepción, no la norma. La imagen popular del verdugo es la de una figura anónima, cubierta de pies a cabeza con una túnica y una capucha negras. Sin embargo, esta visión, aunque icónica, no era universal. En muchas regiones, los verdugos trabajaban a cara descubierta. Su identidad era perfectamente conocida por todos, lo que hacía su vida social aún más insostenible. No podían esconderse tras una máscara, su rostro era el rostro de la muerte para sus conciudadanos. Cuando se usaban capuchas o máscaras, su propósito era eminentemente práctico: proteger la identidad del verdugo y evitar posibles venganzas por parte de los familiares del ejecutado. Pero estas prendas no eran precisamente cómodas. Hechas de tela gruesa o cuero, eran calurosas, sofocantes y a menudo limitaban el campo de visión,
una desventaja terrible cuando se está a punto de blandir un hacha pesada. Además, a veces se les obligaba a llevar ropas de colores específicos y llamativos, como el rojo o el negro, o con algún emblema distintivo que los señalara públicamente como verdugos, reforzando su estatus de marginados. A todo este cúmulo de horrores visuales y psicológicos hay que añadir una dimensión que a menudo se pasa por alto: el olor. Las ejecuciones eran eventos abrumadoramente malolientes. El aire alrededor del cadalso era una mezcla nauseabunda del olor metálico de la sangre fresca, el sudor del verdugo y del condenado, el hedor de los cuerpos sin lavar y, muy a menudo, el olor de los excrementos, ya que era común que los condenados perdieran el control de sus esfínteres en el momento de la muerte. El verdugo estaba en el epicentro de esta peste. No podía escapar de ella. En un caluroso día de verano, con el sol cociendo la sangre y los despojos, el hedor debía de ser absolutamente insoportable, una tortura sensorial añadida a todas las demás. Unas ramitas de romero o lavanda en el bolsillo eran un remedio patético contra semejante asalto olfativo. Curiosamente, en medio de esta vida de muerte y desprecio, el verdugo a veces desempeñaba un rol paradójico: el de sanador. Suena extraño, pero en una era con escasos conocimientos médicos, se creía que el hombre que desmembraba cuerpos por oficio poseía un conocimiento práctico único sobre la anatomía humana. Su experiencia con huesos, músculos y articulaciones, aunque adquirida de la forma más brutal, le confería una especie de autoridad médica entre la gente pobre que no podía permitirse un médico. Por eso, no era del todo raro que la gente acudiera al verdugo para que les sacara una muela, les redujera una fractura o incluso realizara cirugías menores. Imagina la extraña dualidad de esa situación: la misma mano que quitaba la vida por la mañana, intentaba salvarla o aliviar el dolor por la tarde. Por supuesto, este rol también estaba plagado de riesgos. Un error en una cirugía podía acarrear acusaciones de negligencia o brujería, y la ira de un paciente insatisfecho podía ser tan peligrosa como la de una multitud en una ejecución. El horario de un verdugo era tan impredecible como la misericordia de un rey. No había un turno de 9 a 5. Las ejecuciones se programaban según las sentencias de los tribunales, y en tiempos de agitación, una revuelta campesina, una caza de brujas, una purga política, el trabajo podía volverse abrumador. Podía enfrentarse a varios ajusticiamientos en un solo día, una agotadora y macabra línea de producción de muerte en el cadalso. Cada ejecución era un drama único. El verdugo tenía que lidiar con la reacción del condenado en sus últimos momentos. Algunos iban a la muerte con una resignación silenciosa, otros con una fe desafiante. Pero muchos no se iban en silencio. Maldecían al verdugo, a los jueces, al rey y a Dios. Suplicaban clemencia con gritos desgarradores, intentaban forcejear o escapar en el último segundo. El verdugo debía mantener el control en medio de este caos emocional y físico, ajustando la soga en el cuello de alguien que le gritaba insultos o le rogaba por su vida con los ojos llenos de lágrimas. La presión se multiplicaba si el condenado era una persona de alto rango, como un noble o un clérigo influyente. Un error en un caso así no solo enfurecería a la multitud, sino que podría acarrear la ira de familias muy poderosas. En esos tensos momentos finales, algunos condenados intentaban una última y desesperada negociación, ofreciendo al verdugo una bolsa de monedas o una joya escondida a cambio de un trato más suave. Esto colocaba al verdugo en una posición imposible. Aceptar el soborno podía aliviar su conciencia y su bolsillo, pero si era descubierto, las autoridades podían acusarlo de complicidad o de incumplimiento de su deber, un delito que podía llevarlo a él mismo al patíbulo. Rechazar la oferta significaba llevar a cabo la sentencia en toda su brutalidad, a menudo sabiendo que podría haberla aliviado. Era otra carga más para su ya atormentada conciencia. Aunque el oficio era abrumadoramente masculino, la historia ha dejado débiles huellas de una figura aún más marginada: la verduga. Era una rareza extrema, pero existieron mujeres que desempeñaron este papel. Su función era muy específica, se recurría a ellas para aplicar castigos corporales o llevar a cabo ejecuciones de otras mujeres. En una sociedad con estrictos tabúes sobre el contacto físico entre hombres y mujeres que no fueran familia, se consideraba sumamente inapropiado que un verdugo masculino desnudara o tocara públicamente el cuerpo de una mujer condenada. Para solventar este problema del decoro, se designaba a una mujer. Sin embargo, estas verdugas sufrían un doble estigma. Cargaban con todo el desprecio social asociado al oficio,
pero además tenían que enfrentarlo desde la posición de una mujer en una sociedad profundamente patriarcal, donde ya de por sí carecían de derechos y estatus. Sus historias son fantasmas en los registros históricos, casi completamente borradas, pero su existencia demuestra que la miseria de este oficio no discriminaba por género. A pesar de su estatus de paria, el trabajo del verdugo estaba, irónicamente, sujeto a leyes y regulaciones. No era un asesino a sueldo sin control. En lugares como el Sacro Imperio Romano Germánico, existían códigos de conducta que estipulaban, por ejemplo, que el verdugo no debía emborracharse durante una ejecución, una regla que, como hemos visto, a menudo se ignoraba por pura necesidad psicológica, y que debía asegurar que sus herramientas estuvieran en condiciones aceptables. En teoría, también se le exigía un mínimo de respeto hacia el condenado, como permitirle pronunciar unas últimas palabras o rezar una oración. En la práctica, el cumplimiento de estas normas dependía del humor del verdugo y de la presión de la multitud. Este oficio también dejó una profunda marca en la cultura popular y el folclore. En cuentos, canciones y leyendas, el verdugo era casi siempre una figura demoníaca, un sirviente de la muerte, a menudo asociado con lo sobrenatural. Pero bajo el miedo, a veces se traslucía una comprensión más compleja de su papel. Era una figura trágica, un mal necesario. La sociedad lo despreciaba, pero lo necesitaba. Era el engranaje sucio pero esencial de la máquina de la justicia. Sin él, la ley no podía manifestar su poder. En raras ocasiones, un verdugo podía alcanzar un nivel de notoriedad que lo convertía en una especie de celebridad macabra. El ejemplo más famoso, aunque de un periodo ligeramente posterior que hereda las tradiciones medievales, es el de Jack Ketch, un verdugo inglés del siglo XVII. Ketch se hizo legendario no por su habilidad, sino por su absoluta incompetencia. Sus ejecuciones eran tan desastrosas y carniceras que su nombre se convirtió en un sinónimo popular en Inglaterra para la muerte, para el diablo y, por supuesto, para cualquier verdugo torpe. Pero esta fama no iba acompañada de respeto. Estaba arraigada en el miedo y la burla. Ser famoso por tus errores en un oficio donde los errores se miden en sufrimiento humano demuestra que incluso en la cima de su carrera, el verdugo seguía siendo una figura despreciada. En resumen, ser un verdugo en la Edad Media era un destino terrible. Un trabajo físicamente agotador, psicológicamente devastador, socialmente aniquilador y económicamente precario. El verdugo era el recordatorio andante de la brutalidad de una época. Estaba atrapado en una paradoja insoportable, era el protagonista central en el teatro de la justicia del Estado, pero se le obligaba a vivir en los márgenes más oscuros y solitarios de la sociedad que ayudaba a proteger. Era una vida de sangre, soledad y silencio. Así que, la próxima vez que tengas un mal día en la oficina, que te quejes de tu jefe o de la monotonía de tu trabajo, detente un momento y piensa en el pobre verdugo medieval. Imagínalo bajo la lluvia, afilando su hacha mellada, con el hedor de la muerte en el aire, una multitud gritándole insultos y los ojos suplicantes de un condenado fijos en él. Quizás, solo quizás, tu día no haya sido tan malo después de todo.